¿Necesitas efectivo? En los locales de Provincia Net Pagos podés extraer hasta 20.000 pesos con tu tarjeta de débito del Banco Provincia y también pagar todos tus impuestos y servicios. ¿Viste? En Provincia Net Pagos te lo hacemos más simple. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 179 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti y me acompañan Alfredo Cucho Zayat. Cucho, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Se completa el Truco Gallo con la participación estelar de Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? Señores, buena semana para todos y todas. Muy bien, bueno. Tema que nos vamos a ocupar de hoy, no es como la película La Era de la Marmota, el Día de la Marmota, para ser más preciso, que todos los días nos ocupamos del mismo tema. Bueno, en varios episodios nos hemos ocupado de este tema que tiene que ver con la inflación y en particular con la inflación de los alimentos y con el impacto que eso ha tenido sobre los ciudadanos, las ciudadanas, el impacto electoral que ha tenido en las primarias y fundamentalmente sobre la base electoral de la actual coalición oficialista. Ya lo hemos profundizado, pero por caso en la provincia de Buenos Aires el oficialismo perdió 2.6 millones de votos y mucho tiene que ver, según el análisis que se hace, o parte del impacto tiene que ver con el aumento de los precios y en particular de los alimentos. Ahí hubo, dentro de los cambios de gabinete, hubo un cambio de figura. Ingresa Roberto Feletti, un hombre que fue viceministro de Amadou Oudou, director de bancos públicos, ministro de Economía, aunque no existe ese rol, pero sí el encargado de la economía de la gestión de Verónica Magario como intendenta de La Matanza, hoy anteriormente secretario administrativo del Senado de la provincia de Buenos Aires y un participante del debate público, como columnista de medios, tanto de medios digitales como de C5N, un cambio ahí con respecto a la cuestión del aumento de los alimentos. Y salió Paula Español, que había tenido también un antecedente en la gestión de Kicillof, y en un reclamo, si se quiere, de que había algo ahí a resolver. Por la información que yo tengo, fue un ofrecimiento que le hizo la vicepresidenta de la Nación, que obviamente contó con el apoyo por parte del presidente, que lo nombró como secretario de Estado. De su nombramiento se transformó, por lo menos en términos de debate público, en una de las figuras importantes del gabinete. Y por lo menos lo que se ve como lectura a cielo abierto, que en los primeros días de Roberto Feletti estaba encarando la cuestión precios en cierta soledad, ¿no? Con muy poco apoyo de otros integrantes de la coalición. Después, a los 2 o 3 días, salió el ministro Juanchi Zabaleta con algún apoyo diciendo que iban a acompañar, pero por caso el presidente mantuvo una reunión con él, Feletti planteó la posibilidad de la aplicación de la ley de abastecimiento, que es un instrumento legal que tiene el Estado frente a la posibilidad de un desabastecimiento. Luego el presidente desautorizó a Feletti en ese sentido, diciendo que no era el momento como para poder hacerlo. No se conocieron opiniones a favor de la posición de Feletti por parte de Culfas y por parte de Martín Guzmán, por lo menos en los primeros días. No sé si en los días posteriores se produjo algún tipo de manifestación en ese sentido. Digo, la aparición de Feletti, y otro detalle que para mí es importante a tener en cuenta, es que Feletti desde su nombramiento hasta el momento se transformó en un objetivo predilecto de los medios más críticos o opositores al gobierno, tanto el diario La Nación como el diario Clarín,
y sus señales televisivas, como el diario Infobae, le apuntaron fuertemente a la posición de Roberto Feletti. Pareciera ser que está en la mira, digamos. Algo que no sucedía, un secretario de Comercio Interior en la mira, desde la participación estelar de Guillermo Moreno. Como telón de fondo, una situación muy crítica con respecto al precio de los alimentos en la Argentina. Precio de los alimentos que supera la inflación, ya había pasado el año pasado, el precio de los alimentos supera incluso el promedio el promedio de inflación. Digamos. O sea, los alimentos aumentan en promedio por encima de la inflación. Alfredo. Bueno, varios puntos. ¿Por dónde quieren que empiece? Dígame y yo me lanzo. A ver, hágame una pregunta y yo empiezo. No, hay una mirada muy recurrente, Alfredo, que tiene que ver con la inflación internacional, que es un factor atípico, pero que no alcanzaría para justificar el incremento inflacionario que se registró en septiembre y que empezó a perfilarse en octubre. La pregunta que uno ¿por qué? Para, pongámosle un punto antes. ¿Pero por qué no lo justificaría? No justificaría la dimensión, digamos. La inflación internacional, evidentemente, fue un factor que emergió en los últimos meses, con indicadores altos en Estados Unidos, incluso. ¿Y entonces? ¿Y por qué no? Entonces. Pero que no alcanzaría, por lo menos en volúmenes, para explicar ni la velocidad ni el salto justamente de septiembre y octubre que había tenido en el ciclo argentino desde marzo, bajando la inflación. Pero ¿sabes lo que pasa? Ahí es porque son niveles diferentes. Niveles quiero decir, obviamente que el nivel de la inflación argentina está fuera de registro a nivel mundial, pocos países lo tienen. Sí. Cuando quiere hacer la asociación, lo hacen con Venezuela, pero Venezuela tiene otras particularidades, pero no hay, digamos, con los dedos de la mano contás países que tengan inflaciones mensuales de un piso del 2,5%, 3,5%. Entonces, todos los niveles, todo el impacto que vos podés tener para una economía bimonetaria, frágil, endeudada, con un entramado productivo y laboral desarticulado, se potencia en lo que es la perturbación macroeconómica de un impacto externo. Como sabía que íbamos a hablar de este tema, porque, bueno, lo hablamos en lo que sería la preproducción de Truco Gallo. Entonces me fijé y vos mencionaste ahí el tema del índice de precios al consumo en Estados Unidos. Y en septiembre, precisamente en septiembre. Y se aceleró en septiembre. Ahora bien, estamos hablando de niveles diferentes. Entonces, ¿qué significa para la economía de Estados Unidos que se haya acelerado? Que fue el 0,4% mensual. Y los precios interanuales en septiembre fue del 5,4%. Entonces, inmediatamente diríamos, ojalá tuviésemos esto. Ahora bien, pero lo tenés que pensar en cómo impacta la perturbación de la economía mundial en cada uno de los países en función a sus propios niveles de inflación. Entonces, a ver, ¿y cómo podemos pensar si en Estados Unidos impactó mucho, poco o nada? Que el 5,4% de septiembre, en términos anualizados, o sea, septiembre del 2021, septiembre del 2020, es el nivel más alto desde el 2008. O sea que para ellos es un problema. Y después podés recorrer qué es lo que pasa en el resto de los países. O sea, la Argentina está recibiendo un shock externo a partir de la pandemia. Uno puede decir, podemos agarrar y directamente desconocerlo, como que, digamos, un análisis como que todos los problemas son argentinos. Ahora bien, yo no estoy ignorando el grave problema estructural de la inflación en Argentina. Grave problema estructural de la inflación. Pero después hay situaciones que merecen ser, digamos, dimensionadas y que tienen un impacto importante dentro de ese problema estructural. Digamos, y yo identifico tres fenómenos, si querés, 3 episodios, 3 tensiones vinculadas a qué es lo que pasa con la inflación ahora en el gobierno del Frente de Todos. Porque viste que cuando agarramos y decimos, bueno, este 50% va a ser números redondos del 2021 y es igual que el 50% de
el del 2019. Sí, a nivel de porcentaje sí, pero ¿qué es lo que motivó el aumento de precios durante el macrismo y qué en ese último año de Macri y este año del gobierno de Alberto Fernández? Entonces, me parece que hay que hacer ese análisis. Si no, caemos en el análisis, o yo quiero hacer ese análisis, porque si no caigo en el análisis de el simplismo de toda la ortodoxia, que ¿qué es lo que te va a decir? ¿Por qué aumentan los precios? Por la emisión monetaria. Por la emisión monetaria. Y por el gasto público. O por el gasto público. Claro, o aumentos preventivos porque el gobierno anunció poner dinero en la calle y algunos están anticipándose a ese dinero excedente. Eso es falso. Bueno, eso es falso. Es falso ahora, es falso antes, es falso. Digamos, la verdad que los episodios inflacionarios en Argentina, que vuelvo a repetir, es un grave problema estructural y particular de la Argentina en relación a otros países, hay que analizarlos, cuáles son los factores, cuáles son las tensiones inflacionarias en cada momento histórico. Y vos lo que tenés hoy, en esta tensión inflacionaria que empieza desde mediados del año pasado, desde niveles elevados, pero que se acelera a partir de mediados del año pasado y con más intensidad desde septiembre del año pasado, con un pico de este marzo del 2021 del 4,8%, tenés tres factores que lo explican, sobre una base elevada. Vuelvo a repetir, sobre una base elevada. ¿Cuáles son los tres factores? A ver. Ahí vamos. Punto 1. Recuperación de los márgenes de ganancia. Aceleración en la recuperación de los márgenes de ganancias de empresas que tienen posiciones dominantes y fundamentalmente porque afecta específicamente a la canasta de consumo de los hogares, las empresas de alimentos, de bebidas y de artículos del hogar, artículos de limpieza y tocador, pero alimentos. Después, el alza de los precios internacionales en las materias primas de exportación que actuaron, digamos, estaba hablando carne, soja, trigo, maíz, girasol, que actuaron como una fuerte presión sobre los costos que se trasladaron a los precios locales, esa suba de los precios. Acá hay que hacer un esfuerzo y simplemente ir a la página web de FAO, o sea, de las Naciones Unidas y ver el tema precios de alimentos en el mundo, donde vos vas a ver que todos los precios de los alimentos del mundo desde ese momento, de ese mes que yo te menciono del año pasado, crecieron y mucho en todos los países a nivel internacional. Esto tiene que ver con la recomposición de stocks que hizo China después de la brutal caída que tuvo en el primer impacto de la pandemia, y como empezó a recuperarse a partir de mediados del año pasado, ahí estuvo ese primer shock. ¿Y cuándo se refleja este shock de precios? Precisamente más o menos desde septiembre, octubre del año pasado hasta marzo, pico, 4,8%. ¿Qué es lo que pasó a partir de marzo de este año, de ese 4,8%? Vuelvo a repetir, desde niveles muy elevados. Empezó a bajar la inflación, la tasa de inflación, pequeños escaloncitos fue bajando hasta llegar al 2,5% en agosto. ¿Y eso por qué fue? Porque ya se absorbió el shock, este primer shock externo de la suba de los precios internacionales de las materias primas de exportación, pero se seguía manteniendo en niveles elevados por la recuperación de los márgenes de ganancia de esas empresas dominantes. Ahora bien, ¿qué es lo que empezó a ser más agudo? No es que no existía, sino que pasó a ser más agudo desde mediados de agosto y fundamentalmente en septiembre. Entre paréntesis, invito para que no piensen que es parte de mis análisis desvariados de la economía, que busquen una nota muy interesante que salió en la BBC News, que detalla casi los principales países en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa, cómo está impactando este segundo shock externo, que es la suba de los precios internacionales de llamados insumos difundidos, aluminio, papel, acero, metales, plásticos, vidrios, porque hay problemas en la cadena de abastecimientos de insumos, de las materias primas, de máquinas y herramientas, hay esa escasez de insumos, de la logística internacional. No tienen la posibilidad de hacer el transporte
de la mercadería. Y una cosa más, hay demoras en la cadena de producciones globales precisamente por estos problemas de escasez de insumo, y hay incrementos de precios en origen, o sea, donde se hace la producción. Y entonces esto está afectando y está generando tensiones inflacionarias a nivel global. Bueno, ¿y cuándo empezó? Bueno, en septiembre, y tuviste ahí impacto a mediados de agosto, septiembre, y se seguía arrastrando para octubre. Ahí es donde interviene el gobierno para, bueno, paremos la pelota para tratar de amortiguar este nuevo shock externo en un contexto de puja distributiva donde los sectores dominantes, los sectores concentrados tienen toda la fuerza para recuperar sus márgenes de ganancia vía precios, y la parte débil, que es la de los trabajadores y jubilados, parte débil en términos relativos porque acumulan 4 años de retroceso del macrismo más 2 años de la pandemia, con elevado desempleo, que pese a las medidas compensadoras estuvieron por detrás de los aumentos de precios. Ahí es donde el gobierno, a través de Feletti, interviene en esa puja distributiva con el programa de congelamiento transitorio de unos 1.500 productos de la canasta básica del hogar por 90 días. Me quedo con una cosa, Alfred, porque te voy a pedir, no sé si yo percibí mal o se me escapó algo, no sé si llegaste a decir el tercer elemento. El tercer shock externo. Okay, digamos, para hacerlo rápido. La doble secuencia. Primero márgenes, recuperación de los márgenes de ganancia de las empresas, muy acelerado, en la salida de la crisis y durante la crisis han podido recomponer sus márgenes de ganancia vía precios. Shock externo por suba de los precios de las materias primas de exportación, y ahora segunda vuelta de shock externo que tiene que ver con la suba de los precios internacionales de insumos difundidos vinculado con problemas en la cadena de abastecimiento y de producción global. Incluso estaban planteando que está bastante monopolizado lo que es la provisión de envases en la Argentina, y también hay un problema serio ahí en la Argentina, naturalmente ligado con lo que vos planteás del factor internacional, que acá también está rebotando fuerte ese fenómeno. Acá rebota, una sola cosa, duplicado, por lo que yo te decía, de la fragilidad de la economía argentina. Una economía bimonetaria, endeudada, desarticulación del entramado productivo y laboral, una mayor intensidad en la puja distributiva en relación a otros países. Por ejemplo, esta suba de precios, digamos, discúlpame y te hago para tratar de entenderlo. Digamos, saliendo de la Argentina, yo sé que es difícil, pero en todos lados está subiendo los precios y hay tensión vinculada a nivel de inflación. ¿Dónde lees que hay queja, movilización? Al menos un comunicado de las centrales sindicales o de grupos de trabajadores quejándose por los aumentos de precios que deterioran los salarios o los ingresos de los jubilados en Europa, en Estados Unidos y en otros países latinoamericanos. ¿No lo encontrás? Casi no lo encontrás. ¿Pero por qué? Porque la intensidad de la puja distributiva en la Argentina es mayor que en otros países. Menos mal, esto lo estoy diciendo como un elogio respecto a que hay una, digamos, si querés, debilitado, fragmentado, ya es diferente a lo que podía ser hace 40, 50 o 60 años, una organización de trabajadores y también, cuando digo trabajadores, hablo de los formales y de los informales, ¿no? O sea, los denominados organizaciones sociales, si querés, digamos, muy potente en la Argentina, que con más o menos éxito va peleando en esa puja distributiva.
Sí, me quedaba con la idea de los factores externos, porque también en el factor externo o en el componente externo que vos definís como duplicado o con doble gravedad por la particularidad de la economía argentina, también adquirió una dimensión política más allá del recambio de Feletti, sino porque para mí se produjo un hecho peculiar, que en la primera instancia de la negociación con el mundo empresario vinculado a los precios, pareció que le faltó músculo porque el gobierno estaba sentándose con un episodio clave, yo creo que clave más allá de las elecciones, sino para las perspectivas, sino para cierto orden macro que en algún momento se pueda empezar a buscar, para algo de previsibilidad en algunos elementos que tienen que ver con el año, con las paritarias, con la inflación general, más allá del clima electoral, y el gobierno parecía estar sentada a esa mesa, más allá de Feletti, con poco volumen inicial, y ese elemento se trató de corregir con las horas, empezaron a intervenir un poco más el resto de los actores, pero parecía poca cosa, poco despliegue, ¿sí? Poco fierro, podríamos decir, en términos más políticos, para una instancia tan importante. Y lo leo, además, yo decía esta idea de que en el contexto del diálogo que se instaló, el diálogo post-elecciones con la oposición y demás, la idea de que si el gobierno hoy necesita una especie de acuerdo, tiene que ver con ese sector, un acuerdo. No siempre los acuerdos son amables, no siempre los acuerdos son de plena coincidencia, pero sí claramente en ese frente el gobierno está jugando más que una cuestión vinculada con la inflación, con el índice de inflación de octubre. Está apostando, y eso sí, ahí juega mucho la política para mí, está poniendo casi a prueba su capacidad para intervenir, para interceder, para negociar y en todo caso para imponer una serie de medidas que tengan que ver con una solución muy delicada y muy sensible para el momento que está pasando la Argentina. Esto me generaba una expectativa y también me genera un interrogante mayor el elemento de la influencia externa. Acá puede estar evidentemente magnificada por la fragilidad propia, pero es cierto que un componente externo puede en todo caso debilitar las herramientas propias para administrar una crisis de este tipo. Bueno, pero ahí está la capacidad política y la fuerza política, lo que vos estás diciendo, digamos. La inflación obviamente tiene todas esas raíces económicas, estructurales y coyunturales y de emergencia que surge la pandemia. Después tenés ahí lo que yo llamo, bueno, la inflación también es político. ¿Cuál es la capacidad, ese músculo político, como vos mencionás, Pablo, para intervenir sobre eso, sobre los problemas que se te presentan vinculados con el tema precios? Entonces ahí es clave, porque cuando yo te digo esos dos shocks externos, lo que pasó en Argentina es que rápidamente esas empresas con esas posiciones dominantes trasladaron esos aumentos de costos de esos shocks externos que le producen sobre sus materias primas y después sobre las dificultades en las cadenas de abastecimientos de insumos directamente a los precios del consumidor. Entonces ahí está cuál es el músculo político para intervenir sobre ese comportamiento que tiene su lógica dentro del funcionamiento del capitalismo y dentro de la lógica de las empresas. Pero para eso está el Estado, pensando en el bien mayor, en el bienestar general, para tratar de intervenir. El congelamiento transitorio claramente es esa medida de emergencia para tratar de intervenir en esa puja distributiva y amortiguar la transferencia hacia los precios al consumidor de esos shocks externos. Digamos, con los precios de las materias primas, los que subieron, que dije de la carne y de los 4 cultivos claves, con la carne buscaron esa forma de amortiguar el aumento de los precios. Y lo lograron en el sentido de que no aumentaron, no es que bajaron, no aumentaron. Bueno, con unas resistencias fenomenales, hasta hubo cese de comercialización. No pudo, precisamente por esas relaciones de fuerzas políticas, una suba adicional de retenciones para desacoplar los precios internacionales de los precios locales. O sea, ese es el contexto para tratar de analizar en términos económicos y después qué es lo que pasa a nivel
a nivel político. Entonces, claramente, y después vos tuviste que el sector del poder económico rechaza todo este tipo de medidas. Por eso hubo un comunicado de la COPAL, un comunicado de AEA. Sobre ese punto, me gustaría agregar algo, Sí. Alfredo, a propósito, ¿no? Porque estamos viendo que las empresas productoras de alimentos, ¿no? Los lácteos, los aceites, son empresas que están cartelizadas entre dos empresas. En algunos casos tienen el 70, el 80, el 90% del mercado, lácteos, aceites, productos de limpieza, ¿no? Entre, no sé, cerveza, entre Procter & Gamble y Unilever, sí. Tienen prácticamente gran parte del mercado. O sea, la capacidad de dos empresas de cartelizarse y fijar precios es muy, pero muy grande, ¿no? Y a propósito de lo que decía Pablo, y también un poco lo dijimos en la introducción, la soledad con la cual encaró, por lo menos en el primer tramo de esta gestión, Roberto Feletti. Y un detalle, por eso vos recién nombrabas la COPAL, que es la coordinadora de las industrias de productos alimenticios, la COPAL, dicho sea de paso, es un sindicato patronal fundado 2 meses antes de una fecha fatídica para la historia económica argentina, como es el Rodrigazo, el plan de ajuste llevado adelante en el gobierno de Isabel Perón en el año 75. La COPAL fue fundada en abril del 75 y Rodrigazo fue en junio del 75, digamos, como para entender si hay algún tipo de vínculo ahí entre la creación de esta Cámara de productoras de alimentos, con una enorme capacidad de lobby. Tanto es así que puso a un expresidente como Daniel Funes de Rioja a dirigir, ni más ni menos, con alianza con otros grupos económicos. No, sigue siendo presidente de COPAL. Daniel Funes de Rioja, digamos, tiene ese absurdo de que sigue siendo presidente de COPAL. Bien. Y además es presidente de la UIA. Presidente de la UIA, fue presidente de la COPAL. Hay un pequeño detalle. Daniel Funes de Rioja no es un industrial, tampoco es un productor de alimentos, sino que es un abogado que tiene un buffet muy importante que acostumbra a representar a las empresas en los conflictos laborales. De hecho, él es un gran promotor de una reforma laboral. La COPAL, dicho sea de paso, también con una enorme capacidad de lobby, una enorme capacidad de disciplinamiento también de la agenda pública, porque gran parte de estas empresas de consumo masivo son las empresas que terminan auspiciando los canales de televisión, las radios, los diarios digitales, con esa capacidad que tiene el capital de disciplinar la agenda pública. Yo trabajé muchos años en televisión y el sumario de los programas periodísticos, la última revisión la da la gerencia comercial, y donde los auspiciantes tienen una capacidad muy gravitante, digamos, para decirlo de un modo generoso y alambicado, sobre los contenidos periodísticos. Y la COPAL ahora está teniendo también otro papel estelar con la demora y la capacidad de lobby que tiene sobre los dirigentes políticos en la demora por caso de la ley de etiquetado. Digamos. Lo hemos visto, digamos. Digo, esto para entender un poco, con la descripción que hizo Alfredo, con la que hiciste vos también, Totó, es la enormidad del poder afectado, para decir una manera. O sea, el poder es muy grande. Y por eso el desafío también es político, porque la economía es un espacio de disputa de poder. Entonces el tema es cómo interviene la política, y en este caso cómo interviene el gobierno en esa disputa de poder. Entonces eso es clave, y con la inflación está clarísimo, digamos, qué es lo que está pasando, porque de ahí a la COPAL le tenés que sumar a AEA, Asociación Empresarial Argentina, donde ahí tenés a Techini y a Clarín, que son los dos que conducen al poder económico a través de AEA, donde decís, sacaron un comunicado después de la COPAL. Y entonces claramente también eso es de presión y de aglutinar a sectores del poder económico contra esta medida, que es una medida transitoria. Sí, tampoco es una medida de fondo, no es que van a poner un director del Estado en cada una de las empresas productoras de alimentos o en cada una de las empresas que le vas a revisar, comercializadoras. O que le vas a marcar cuánto pueden ganar, cuál va a ser la tasa de ganancia, que ni que vas a expropiar, digamos, la verdad. Es una medida transitoria en una situación dramática vinculado con factores locales y factores externos, ¿no?
Bien, está claro que en el éxito no de esta medida se juega gran parte o parte de la suerte en la elección. No creo que tampoco los resultados lleguen a verse en el proceso electoral de noviembre, pero hay un cambio, ¿no? Con la salida de Paula Español y la llegada de Feletti, hay un cambio de impronta, ¿no? Evidentemente se decidió a avanzar de alguna manera, ¿no? A participar del debate público, y las reacciones van en ese sentido. Yo ya te adelanto, porque ahora reciencito recibí un informe. La inflación de supermercados, digamos, no es toda la inflación. La inflación de supermercados, de acuerdo al relevamiento que realiza semana a semana el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, CESO, que lo dirige Andrés Aciaín, la inflación semanal fue de menos 0,1%. O sea que es la primera variación semanal negativa desde abril del 2020, cuando irrumpió en forma brutal. Eso es un detalle pandemia. Positivo. Sí. Comenzó a regir el congelamiento y algunos precios, yo te estoy leyendo textual el informe, algunos precios son inferiores a los registrados al 1 de octubre, lo que hace que desaceleró el aumento de precios, la inflación mensual de supermercados de octubre, que estaba apuntando a 3,5 y 4%, de acuerdo a este informe, las últimas 4 semanas te da un aumento promedio del 2,1%, y claramente que tiene un impacto positivo. Cierro con 2 cosas. Una es lo operativo, terminó convirtiéndose el tema precios por la negativa, después de que tardó en arrancar, en una especie de elemento que le devolvió cierta vitalidad al frente de todos y al gobierno, esta idea de ponerse al frente de una demanda. Después, si eso da resultado o no da resultado, se verá con los días, pero pareció encontrar una especie de norte en el corto plazo el oficialismo para decir, bueno, estamos todos de acuerdo con esto, vamos a tratar de laburar con esto. Eso presenta otras dificultades. Una primera dificultad tiene que ver con mantener ese mecanismo de unidad que le ha costado bastante al oficialismo, sobre todo después de la PASO. Y lo otro que a mí me llama francamente la atención, porque voy a pecar de analista ingenuo o de periodista ingenuo más que de analista, me llamó muchísimo la atención las declaraciones que en un momento hizo Horacio Rodríguez Larreta respecto a que las medidas de control iban a generar desabastecimiento, pero también me llamó mucho la atención la decisión de los intendentes del Gran Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, de no plegarse a la política de control, que como todos sabemos es una facultad que prácticamente está delegada a los municipios por una razón muy sencilla. Prácticamente no hay fiscalizadores a nivel nacional y prácticamente no hay fiscalizadores en los gobiernos provinciales. Entonces la nación delega en la provincia delega en los municipios. Ahora, algo me hace ruido con esa decisión. ¿Por qué digo que pesco de periodista ingenuo? Porque debo dar por hecho que siempre creo que la mayoría de las decisiones, en particular que toma Horacio Rodríguez Larreta, las tiene medidas en el sentido de decir, no es un improvisador a la hora de decir algunas cosas o de tomar algunas decisiones. Así como en su momento puedo interpretar esto con más elementos, que cuando tomó aquella o hizo aquel anuncio respecto a las indemnizaciones, ¿sí? Recordarán ustedes, se generó, puede haberse leído como un error, pero si no fue un error no forzado, fue una decisión estratégica tomada. Y también en este caso... Absolutamente, porque después presentó Martín Lustó un proyecto de ley en ese sentido. Claro, pero en este caso la decisión, ¿sí? De alguna manera de decir, bueno, está bien, no se puede hacer nada con la inflación o no con este mecanismo, también me llama la atención, porque uno advierte claramente que primero que la inflación es un tema transversal, social y políticamente. Posiblemente haya interpretaciones distintas sobre si es monetarista, si no es monetarista, esto que se discute siempre y demás respecto a los sectores políticos más identificados. Pero es un problema serio. De hecho, alguien me contaba una medición hecha que genéricamente, cuando se habla de inflación, se responsabiliza por la inflación a las empresas, ni siquiera se responsabiliza a los estados. Nadie está diciendo ahí inflación
porque nadie cuando le anuncian que le aumentó el pan o la leche, le está diciendo, che, esto aumentó porque imprimieron más este mes en el Banco Central. Entonces me da esa idea muy particular, muy curiosa del abordaje que está haciendo la oposición, que de hecho, arranco y vuelvo con este tema, no me parece para nada, pero para nada, que sea improvisada, quiero decir. Entonces ahí también hay algo que siempre trato de decodificar qué es lo que pasa. Bueno, hemos terminado otro episodio de Truco Gallo. Saludamos a nuestros oyentes y celebramos que nos acompañen y también todos los mensajes que recibimos, especialmente por el último Truco Gallo fuera de contexto que hicimos a propósito del cumpleaños 70 de Charly García. Hasta la próxima, querido Cuchu. Bárbaro, un abrazo a todas y todos. Muy bien, hasta la próxima al alcalde de Gonet, a Totó Ibáñez. No quiero ni preguntarle cuál es la inflación en Gonet porque no sé, ni quiero preguntárselo, así que no se lo voy a preguntar. No le voy a responder ni le voy a dar la receta. Hasta luego. Está muy bien, un abrazo y hasta la próxima. Chau. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.